Hola amigos, yo soy Sadia Herrera y estamos en el capítulo número 4 de esta serie de videos Tejiendo Conejito para Pascuas. ¿Y qué vamos a tejer en este capítulo? Bueno, en este capítulo haremos las piernitas. ¿Y qué vamos a ocupar hoy? Bueno, vamos a ocupar primeramente el hilo que hemos llevado para la cabecita, manitas y pies, y luego el segundo color que hayamos elegido para su ropa, porque ya aquí vamos a hacer un cambio de color para empezar a pensar en nuestro cuerpecito del proyecto. Y sí, este episodio, como les dije, es el 4. Le voy a dejar la serie completa acá para que, si usted es nuevo, vaya primeramente a esos y vayamos paso por paso tejiendo juntos. También vamos a ocupar hoy relleno para las piernitas y una aguja para tejer del 2.5. Y creo que es todo. Sí, relleno, aguja e hilo. Así que estamos listos. Vamos directamente al acercamiento para que vayamos tejiendo juntos. Vamos a dar inicio con un anillo mágico y dentro de este anillo mágico tejeremos 8 puntos bajos. Y aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahorita, para terminar esta primera vuelta, cerramos nuestro anillo mágico. Para esta segunda vuelta, lo que vamos a estar tejiendo es un aumento en cada punto bajo. O sea, que al final de la vuelta vamos a tener 16 puntos bajos. Así que marcamos el primero para no perder la cuenta y nos continuamos toda la vuelta con aumentos en cada punto. Y para la vuelta número 3, lo que vamos a estar tejiendo es un punto bajo y luego un aumento. Y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta concluirla con 24 puntos bajos. Ahora en este segundo punto viene el aumento. Para la cuarta vuelta, lo que vamos a tejer son 3 puntos bajos y un aumento. Y así nos iremos repitiendo toda la vuelta hasta que al final vamos a tener 30 puntos bajos. Aquí va el punto 3. Y acá viene el aumento. Y así nos seguimos el resto de la corrida. Para la corrida número 5 iniciaremos con 2 puntos bajos y un aumento. No olvidemos poner el marcador y continuamos.
Este sería el segundo y luego viene un aumento. Después de este aumento, continuaremos tejiendo 4 puntos bajos y un aumento. Y así nos vamos toda la vuelta repitiendo para que al final tengamos 36 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Cuando ya hemos dado toda la vuelta, nos van a quedar 2 puntos bajos solitos por tejer. Así que los tejemos para estar listos para esta siguiente vuelta, que es la número 6. Y lo que vamos a tejer en esta vuelta número 6 son 5 puntos bajos y un aumento. Y así nos iremos toda la vuelta y al final tendremos 42 puntos bajos. Así que nos vemos al final de esta corrida. Y aquí estamos para iniciar la vuelta número 7. Y en esta vuelta número 7 y hasta la vuelta número 12, lo que haremos será mantener el mismo número de puntadas. O sea, vamos a mantener las 42 puntadas durante todas las vueltas. Y nos vemos para el final de la vuelta 12. Y aquí estamos para iniciar la vuelta número 13. Y lo que haremos en esta vuelta serán 5 puntos bajos y una disminución. Y así nos iremos toda la vuelta. Acá llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y viene la disminución. Tomamos adelante de los 2 puntos, pasamos nuestra hebra y tenemos la disminución. Así nos vamos a seguir toda la vuelta y para el final tendremos 36 puntos bajos. Así que nos vemos allí. Y aquí estamos en la vuelta número 14 y lo que haremos primeramente es tejer 2 puntos bajos, ponemos el marcador, 1, 2 y ahora viene una disminución. Después de esta disminución, vamos a continuar tejiendo 4 puntos bajos y una disminución. Y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta que al final nos quedarán 2 puntos bajos solitos por tejer acá al final. Los tejeremos y completaremos la vuelta con 30 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Para la vuelta 15 lo que vamos a tejer serán 8 puntos bajos y una disminución. Y así nos iremos toda la vuelta para que al final tengamos 27 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos al final. Y aquí estamos para la vuelta número 16 y lo que haremos a partir de esta vuelta 16 y hasta la vuelta 19 será mantener la misma cantidad de puntadas, que son 27. Así que tejeremos y nos vemos para el final de esa vuelta. Y aquí estamos en la vuelta 20
Y lo que vamos a hacer ahorita es un cambio de color. Fíjense, acá tejimos y aquí ya cambiamos de color para lo que es la ropita de nuestro conejo. Y usaremos esta hebra que viene combinada con varios colores. Pero como ya le he dicho antes, usted puede usar la hebra de su preferencia, la que más le guste. Entonces procedemos al cambio de color. Introducimos esta hebra, la vamos a ocultar en el tejido por atrás, así como la hebra anterior que traíamos. Pasamos y marcamos nuestro primer punto. Ya vamos a cortar esta que traíamos y lo que haremos es ocultar las dos hebras en nuestras puntadas. Así que procedemos a seguir tejiendo. Agarramos por atrás, color nuevo y hacemos nuestro punto bajo. Y así seguimos ocultando la hebra, las dos que nos sobraron. Y tejemos. Lo que haremos en toda esta vuelta número 20 es mantener el mismo número de puntadas. Vean cómo se va ocultando por atrás las dos hebras cortitas. Continuamos dando toda la vuelta y ocultando las hebras. Continuamos y nos vemos para el final de la vuelta número 20. Y aquí estamos para el inicio de la vuelta número 21. Y a partir de esta vuelta número 21 y hasta la vuelta 32, lo que haremos será mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 27. Así que continuaremos tejiendo y nos vemos para el final de la vuelta 32. Noten cómo esta hebra de hilo va cambiando el color, pero es el mismo hilo que lo trae, diferentes colores. Yo no estoy haciendo un nuevo cambio de color. Estas las compran así directamente con colores diferentes o también lo pudieran hacer totalmente liso. Y continuamos. Aquí ya hemos llegado al final y lo que vamos a hacer es cortar nuestra hebra lo más larga posible porque esta nos va a servir para pegar nuestra piernita al cuerpo y continuar con el tejido. Así que así va a quedar y nada más vamos a proceder ahorita a rellenarlo. Y recuerden que de esta piernita son 2 piezas. Y ya está listo este cuarto capítulo. Espero que les esté encantando el proyecto, que si tuvieron alguna duda me dejen sus comentarios y me dejen saber. Con muchísimo gusto voy a contestarle. Y si quieren algún otro proyecto de otro amigurumi diferente, también déjenme un comentario y díganme qué quieren que hagamos juntos. Les invito de este lado a suscribirse a mi canal. Y de este otro lado le dejo la serie completa de este bonito proyecto de conejito de Pascua para que no se pierda nada. Entonces ya hemos llegado al final. Soy Sadia Herrera y me despido por hoy. Bye.